Bien, adelantábamos sobre este veranito raro que pasó Sí. en agosto, que nunca un cumpleaños mío estuve en remera, por ejemplo, y sin embargo esta vez nos sorprendió, además de bueno todo lo que viene pasando en Europa sobre todo, ¿no? Que están sufriendo olas de calor terribles y un Enorme. poco pensando en los impactos, ¿no? Que tiene las diferentes formas de abordar la economía del hombre, de la humanidad, si se quiere, está metida al tema del extractivismo en cierto punto, Ujú. la contaminación. Hace no tanto una camada, un grupo de compañeros de La Poderosa fue a Vaca Muerta, al sur de Argentina, y en Neuquén específicamente. Vaca Muerta, como Cuenca, abarca muchas provincias, varias provincias, y bueno, ahí estuvimos hablando con compañeros del Observatorio Petrolero Sur, por ejemplo, y quisimos convocar, llamar a Fernando Cabrera, que es parte de este Observatorio Petrolero Sur, para que también es comunicador social y vive en Neuquén, para conversar un poco sobre lo que implica Vaca Muerta, ¿no? En una economía argentina que está decayendo. Recién hablábamos con José Castillo, que es economista, sobre, bueno, hay que pagar una deuda internacional, y mucha de esa deuda internacional, además de contraer otras deudas, es justamente explotando los bienes comunes, que termina perjudicando a las comunidades originarias, a los barrios populares que rodean esos lugares. Así que bueno, buenas tardes, Fernando, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, ¿cómo andan? El gusto es nuestro, gracias por conectarte. Bueno, si te parece, antes de arrancar la entrevista, escuchamos un audio para contextualizar un poco la nota. Dale, buenísimo. Dale. Vaca Muerta, barrio nuevo, pues no barrio nuevo, yo vivo hace 9 años acá arriba, solamente 30%, 35% tiene gas, la mayoría no tiene gas. Hay muchos problemas respiratorios, sobre todo en esta época del año. No hay gas, no hay red de gas, no hay cloacas. La gente se calefacciona con estufa a leña o con los hornos de las cocinas. El tema de las garrafas es un tema porque no se consiguen, y cuando se consiguen se cobran a un precio que la gente no lo puede pagar. Tenemos un hospital ahora, porque se peleó, somos con un grupo de vecinos, como organizamos los cortes de ruta y peleando por los servicios básicos. El agua potable que sale de la red no es potable, más allá que sea blanca, que venga el EPAS, que EPAS son los que están encargados en la provincia, son los que miden el tema del agua, pero el agua no es potable. Te hacen pasar por potable, todo lo que vos quieras, pero no es nada, tiene mucho hierro, está contaminado el agua. Los tanques están sucios porque lo único que transportan es agua sucia para las perforaciones. Bueno, entonces esa misma agua nos traen a nosotros para que tengamos para consumir. Desechos cloacales y llegan hasta la ruta. Eso venimos haciendo denuncias hace rato. Acá a 3 kilómetros tenemos 2 basureros con todos los productos químicos de las petroleras. A la noche es un olor terrible. Hay como una nube, como que fuera como nieblina, pero son humo todo de las petroleras. Es todo contaminación. Están quemando gas que por ahí no sirve, están quemando residuos tóxicos. Ya no lo paramos más, porque la ambición política, la ambición de la plata de los gobernantes no lo paran. Y son testimonios de vecinos y vecinas de comunidades mapuche, de Añelo, Sausal Bonito, Valentina Norte Rural. Fernando, ¿qué análisis haces sobre estas consecuencias que cada vez se profundizan más en estos sectores? Sí, un poco Vaca Muerta lleva algo así como 10 años de explotación. Nosotros, de hecho, ahora el 28 de agosto un poco se festejan o se conmemoran los 10 años de que una sanción, una ley provincial que habilitó el primer área de explotación entre Chevron e YPF. Ujú. Y un poco la promesa a nivel nacional era que iba a traer, permitir salir de esta restricción del acceso a dólares, porque bueno, una de las fuentes de salida a dólares del país era la compra de energía. Pero a nivel de la Norpatagonia, particularmente Neuquén, era algo así como que iba a traer beneficios para la población. Y Sí. si bien, sin lugar a dudas, hay una masa importante de trabajadores que cobran buenos salarios, mejor a los normales en la región, digamos, el trabajo petrolero en este nuevo momento, en este nuevo momento de Vaca Muerta, en este momento no convencional, es más importante que el que hubo históricamente en el convencional, se necesita más laburantes que siguen teniendo buenos sueldos. Seguimos viendo que los índices sociales son malísimos, están entre los peores del país,
los índices sociales de Neuquén, una provincia en la cual durante los últimos 10 años fue la provincia donde más inversión extranjera directa entró. Entonces se ve una contradicción ahí entre un boom extractivo, desarrollo, con algunos sectores beneficiados, ciertos sectores empresarios, algunos sectores de trabajadores, y por otro lado una pobreza extrema y la cual... 40%, ¿no? ¿Cómo? 40% la pobreza en Neuquén, más o menos. Un poco menos, pero sí sobre los peores números nacionales, digamos. Los últimos números la pobreza en Neuquén estaba más alta que el promedio nacional, digamos. O sea, digo, el país está todo muy mal, pero en una provincia donde ha entrado muchísima plata, muchísima plata. Se calcula que unos 10.000 millones de dólares van a entrar el año que viene, digamos. Y pese a eso todavía... hay una dificultad social, una desigualdad que se acrecienta, y bueno, como escuchamos, ¿no? Dificultad de acceso al agua, al gas, problemas un montón con cloaca, bueno, los problemas de muchos de los barrios populares del país, pero justamente el lugar donde más plata ha ingresado en los últimos 10 años, es decir, todavía no va a cumplir esta promesa que un poco se difundía regionalmente, que era, bueno, el beneficio para la población local. Fernando, acá te saluda Lilian, mucho gusto. Quería preguntarte si nos podrías explicar qué es el fracking. Mucho gusto. El fracking es una técnica de explotación de los hidrocarburos, es decir, del petróleo y el gas, que es buena parte de la energía, del recurso donde viene la energía del país, algo así como el 90, el 85% del total de la energía que se consume en Argentina proviene del gas y del petróleo, de la quema de gas y de petróleo. El fracking es una forma de extraer gas y petróleo de una roca en el subsuelo que antes no se podía extraer. La explotación que conocimos los últimos 100 años más o menos, hasta hace 10 años, digamos, en Argentina, implicaba hacer un pozo, básicamente, para hablar mal y pronto. Ese pozo llegaba a una piedra en el subsuelo que, por la propia característica de esa piedra, con solo hacer el pozo, el petróleo llegaba o el gas llegaba a la superficie. Ese tipo de reservorios, ese tipo de piedras se fueron agotando, se fue consumiendo esos recursos y se avanzó sobre otros mucho más complejos. ¿Qué es la complejidad? Es que justamente las piedras son más bien no sólidas, pero no tienen este grado de permeabilidad. Entonces, para que el hidrocarburo salga a la superficie, ya no solo hace falta llegar con el pozo, que era lo que se hacía antes, en términos muy esquemáticos, ¿no? Pero hoy hay que romper esa piedra. Y eso es lo que se llama fracking, que es la inyección a grandes presiones de millones de litros de agua con químicos y arena para romper esa roca del subsuelo que está a 3 kilómetros de donde estoy pisando yo, digamos, está a 3 kilómetros del subsuelo neuquino más o menos. Entonces, un pozo que llega a esos 3 kilómetros, la perforación se tuerce horizontalmente entre 2, 3, 4 kilómetros más. Sí. Y en esos 3, 4 kilómetros se van dando procesos de ruptura con grandes presiones de agua que hacen que la piedra dura esta permita que el gas y el petróleo fluyan. Entonces, eso es el fracking. Una técnica para extraer un petróleo y gas de una piedra que antes no se podía extraer con la técnica convencional, y que esto implica un nivel de intervención mucho más grande que la técnica convencional. Ahora, esto provoca temblores, por ejemplo, en varias comunidades, sismos, si se quiere. Bueno, la denuncia ha llegado desde esos lugares, como Sausal Bonito, por ejemplo, incluso en Añelo. Por ahí preguntarte, ¿no? Desde tu punto de vista, esta contradicción que existe, porque por un lado se habla de que es una industria que propone de alguna manera la salvación, ¿no? En términos económicos, de ingresos de dólares, como decís vos, pero por otro lado también está, bueno, y genera trabajo, bla, pero por otro lado está las problemáticas medioambientales. ¿Cómo para vos conviven esto? ¿Cómo hay algo, una forma integral? ¿Existen experiencias en el mundo de poder abordar el tema? Realmente estamos llegando a niveles de... A ver, los últimos 150 años la humanidad, el capitalismo como lo conocemos, se fundamentó en un recurso energético que fue el carbón, el petróleo y cada vez más el gas. Ha habido como, digo, nuestra forma de vida está sustentada sobre una energía que la naturaleza creó a lo largo de millones y millones de años y que en poco tiempo hemos ido agotando desmesuradamente. Por eso es necesario en Argentina particularmente, pero en otros países, ir a estos sustratos más complejos. Nosotros caracterizamos distintos tipos de técnicas como energías extremas. Son energías que van
más allá de, ya están rascando el fondo de la olla, están usando técnicas muy complejas, nocivas, técnicamente muy problemáticas y demás. Que vos estés usando algo así como 16.000 piletas de pelo pincho, para ponerlo en términos llanos, digamos, por pozo, y que esa agua tenga que ser abandonada, digamos, muy difícil de entender que en un momento donde posiblemente el agua escasee en poco tiempo, eso sea algo sustentable. Ese agua contaminada, buena parte de esa queda en el subsuelo, queda cuando se rompe la piedra, queda ahí abajo, a 3.000 kilómetros, a 3.000 metros, a 3 kilómetros bajo la superficie, y otras vuelve a la superficie, muchos millones de litros de agua vuelve a la superficie. Esos millones de litros de agua se inyectan en pozos viejos, pozos que se usaron antes o que se hicieron especialmente para inyectar este agua. Eso en parte es lo que ha generado en otros lugares del mundo, que está más estudiado, movimientos sísmicos. Entonces, ya no es solo que estamos contaminando agua y tenemos que abandonar, porque esa agua viene con los químicos que le inyectamos, pero además con lo que trae el subsuelo, que no está muy claro qué es, no está muy analizado con qué tipo de metales o residuos del subsuelo trae, minerales del subsuelo trae, sino que además está generando después movimientos sísmicos en la población. Nosotros en la región hay unos 400, cuando no era una región que se movía, unos 400 movimientos sísmicos detectados en 2015 a la fecha, fundamentalmente en 2018, cuando hubo un gran yacimiento de una empresa llamada Tecpetrol, que explotó rápidamente en un año de no tener producción, pasó a producir algo así como el 14% de gas nacional, y en paralelo a eso se empezaron a sentir los temblores, digamos. Pero esto es una de las afectaciones, digamos, el agua, los temblores, la ocupación territorial, hay muchísimos pozos, entonces bueno, se va ocupando cada vez más territorio, desmontando una zona bastante seca, árida, frágil ambientalmente, para instalar esto. Ni hablar, vos decías, el cambio climático, bueno, las altas temperaturas, bueno, uno de los motivos, el principal motivo científicamente comprobado es la quema de petróleo, gas, carbón, digamos, el principal motivo por el cual el cambio climático se está haciendo efectivo. Y bueno, seguimos aportando en eso en Argentina, que si bien los discursos dicen, bueno, es muy poquito Argentina, Argentina está entre los 20, 25 países que más emiten en el mundo, digamos, entre los 200 países que hay. O sea, es poco, es el 1%, pero es uno de los países que más emite. Emisiones per cápita es muy importante. O sea, digo, hay diferentes variables para pensar que una gestión sustentable o racional de los bienes debería estar pensando en otras fuentes energéticas, en otras fuentes económicas, y que hasta acá no han resuelto los problemas del país. Digamos, seguir pensando que con la misma receta se va a solucionar los problemas que tenemos y que, bueno, no nos viene dando resultados. Fernando, existen un montón de personas que bueno, están denunciando todas estas problemáticas. Por eso también queremos, bueno, si te parece, escuchar otro audio de las comunidades y de los pueblos, digo, donde fueron los compañeros hace algunas semanas. Por supuesto. Dale, a ver. Otra de la dupla psicosocial, las demandas más prevalentes tienen que ver con violencia de género y la otra problemática son consumos problemáticos y de consumo problemático sobre todo de varones. Tiempo vienen gente de otras provincias y de otros países y bueno, y eso también hace que se incremente la demanda asistencial, porque acá el otro problema que hay es que no hay vivienda. Entonces la falta de trabajo y bueno, eso origina que la gente no tenga para comer, ni el proceso inflacionario que nos atraviesa del país, la verdad que hace que la situación se complique aún más. Muchas situaciones de violencia también. Y bueno, y las familias que en general son monoparentales y que son las mujeres las que están a cargo de las estrategias familiares de vida, y las mujeres la verdad que se las rebuscan, ¿no? Que van al comedor, van al centro de salud a veces a pedir los pañales, a pedir la leche para los pibes, digamos, es como un montón de estrategias que hacen para poder sostener la olla, y para mí se han agudizado un montón la situación. Me parece que tiene que ver con el avance del feminismo. Yo lo relaciono por ahí de que las mujeres ahora se animan a denunciar las situaciones y la verdad que el centro de salud se ha constituido como una referencia para las mujeres también. Entonces se ha incrementado bastante la asistencia en ese sentido. Las mujeres se animan, digamos, a sacar del ámbito privado lo que les está pasando y acuden al centro de salud.
Fernando, bueno, con estos testimonios también que anclan esta situación de Vaca Muerta, como también se viene replicando en otros yacimientos, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y también con algunas cosas, investigaciones que estuvimos leyendo de activistas que establecen, por ejemplo, una relación entre los territorios donde se extrae o explota el petróleo y la prostitución también, la trata de personas y diversas violencias, ¿no? Como lo escuchábamos también, sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Ves algo de esto en esta relación vos? Sí, no es un tema en el cual haya estudiado ni sea un especialista, pero sí hay una masculinización de los territorios notable, territorios donde quienes tienen plata son varones con cierta formación, con cierta lógica, y eso impone sobre el resto de la sociedad un formato, no sé, de las camionetas, del avasallar, digamos, cierta cuestión que está bastante analizada, y que la violencia que se ejerce en los territorios y en los yacimientos después se traslada a otros ámbitos de la sociedad. Sí, se ve un poco en lo local esa experiencia, esa realidad, que articula, ¿no?, la violencia de la explotación con una violencia más doméstica o más del día a día, de la vida por fuera de lo laboral. Claro. Y por último, Fernando, queríamos preguntarte si es que, bueno, con la investigación y el trayecto también que vos tenés respecto a esta temática, ¿ves si hay alguna alternativa de desarrollo que no implique profundizar esta destrucción, digo, de lo que estamos viendo? Nosotros somos bastante críticos de la idea de que podemos sacar pozos y poner molinos, que es un poco una idea bastante lineal de una transición energética que cada vez está más estandarizada como concepto, Sí. que cada vez más personas hablamos de que hay que hacer una transición y demás, y creemos que la transición que es necesaria y que hay que dejar paulatinamente estas fuentes energéticas por otras, tiene que ser de otro tenor, donde claramente otras fuentes como la energía eólica, la de los molinos, la energía solar, de los paneles, tengan una preeminencia que hoy no tienen, pero que además implique una gestión pública, donde las comunidades estemos al tanto de lo que se va a hacer, Sí. podamos discutir de dónde queremos que salga energía, si queremos que los oleoductos, los gasoductos pasen por nuestro territorio o que lleven el gas de un lugar a otro, y por qué no pensar en otras fuentes más locales. Estamos en estos días teniendo una disputa muy grande sobre un gran oleoducto que quiere armar YPF para sacar petróleo, de Añelo por la costa rionegrina, después de haber cambiado una ley que impedía eso, que el 17 de agosto va a haber una audiencia pública al respecto en Sierra Grande, y es un poco llevarla a ese pueblo, porque es un pueblo muy prominero, digamos, donde el intendente dijo, nosotros garantizamos que acá se pueda llevar la audiencia pública, por otro lugar de la provincia esa audiencia no se podría llevar porque la población está bastante en contra. Entonces, Claro. bueno, una dinámica, otra lógica energética no implica solo cambiar de fuente, de el pozo o el gas por los molinos, sino también otro tipo de gestión donde las poblaciones podamos tener una participación real, una opinión real de qué queremos. Ciertamente toda intervención sobre el medio ambiente implica un impacto, digamos, pero tenemos que poder tener un debate sobre qué impacto queremos y cuáles no, y finalmente pensar para qué la energía, ¿no? Se dice, bueno, Argentina necesita energía, y el para qué, quién consume esa energía no está tan claro, digamos. Claro. ¿Cuánto consumen las mineras, las provincias mineras en términos de su explotación minera? Y queremos seguir teniendo ese tipo de minería, digamos. Hay cierta lógica de un consumo muy importante doméstico. ¿Por qué? Porque tenemos casas de baja calidad, porque no tenemos casas con las condiciones necesarias. Entonces nuestras casas consumen más que casas de mejor calidad. Nuestros electrodomésticos consumen más que electrodomésticos de mejor calidad, digamos. Entonces hay un montón de debates para dar que no tiene que ver solo con cambiar la fuente de energía, dejar de explotar petróleo, gas por otras fuentes, sino que tiene que ver con un sistema energético, con cómo garantizamos y cómo cubrimos nuestras necesidades, que son reales y que de alguna manera algún impacto van a generar, pero de la cual no opinamos prácticamente nada. Me parece muy importante esto que trae Fernando con respecto a la participación, ¿no? Y poder ser parte de las discusiones, y sobre todo también lo que nos contaban los vecinos cuando fueron diferentes compañeros y compañeras era esto, ¿no? Están extrayendo constantemente en esas tierras y sin embargo ellos no pueden tener gas, básicamente, porque no lo pueden pagar o porque simplemente no lo tienen. Y me parece que eso ejemplifica también la problemática esta que vos traes, ¿no? De bueno, cómo se consume también todo eso que se está extrayendo
yendo las energías y para quiénes van destinadas. Fernando, te agradecemos muchísimo la claridad y toda la información que trajiste y por sobre todo lo que decía Nelson, también el tiempo. No, gracias a ustedes, realmente son un faro un poco en el trabajo que hacen. Nosotros venimos de la comunicación popular, la comunicación de los barrios, la comunicación indígena, y realmente estimamos mucho los proyectos de ese tenor, así que nada, los agradecidos somos nosotros por la invitación. Un abrazo grande desde acá, desde la Garganta Poderosa Radio.